Bien, buenas noches, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Estamos una vez más para poder transmitir la palabra de Dios a través de este medio, saludando a cada hermano, a cada hermana que nos pueden oír a través de este medio que es el Facebook, y saludar que la paz de Dios y el amor de Cristo pueda seguir manteniendo esa fe y esa lámpara encendida. Hoy, como muchos cristianos en toda la faz de la tierra, siempre estamos tratando de hablar y de meditar en las cosas de Dios. Hoy quisiera dar lectura en el libro de la Biblia, que es la palabra de Dios, Mateo 25. El tema de este día se llama las 10 vírgenes, y quisiera que la palabra de Dios pueda ser oída a cada hermano, a cada hermana, amigo que me pueda escuchar. Mateo 25, usted tiene una Biblia en casa, pueda leer Mateo 25, del 1 al 13. La Biblia nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acabamos de leer una parábola que indudablemente salió de la boca de Jesús. La importancia de las parábolas que muchas veces Jesús aplicaba para los que le oían, y los discípulos siempre estaban pendientes de qué significaría la parábola. Pero cuando nosotros vemos la Biblia de la necesidad de las parábolas, y por qué Dios siempre hace comparación al reino de los cielos o a la iglesia de Jesucristo con 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 10 vírgenes tenían un título muy bonito que significa virginidad, virgen, una persona prudente, casta, limpia. A las 10 les dio un título, pero cuando empezamos a mirar más a fondo estos 13 pasajes bíblicos, miramos que llega un momento que se separa entre estas 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, hablamos de dos niveles, de dos estructuras de vidas en la vida de estas mujeres que llevaban el título de vírgenes. Entonces, cuando nosotros vemos esto, netamente está hablando al cristiano, a las personas que han recibido a Jesús en su corazón y lo han hecho parte de su vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, nosotros venimos y salimos de diferentes tipos de vida. Muchos de nosotros que le hemos dado un sí a Jesús, a veces venimos arrastrados por diferentes tipos de costumbres y estilos de vida, que más de esos estilos de vida ninguno le agrada a Dios. Por más que el hombre se esfuerce a querer hacer lo correcto, siempre los estilos de vida pueden ser muy buenos o ponderados por el ser humano que te rodea, pero para que Dios pueda dar una aprobación, necesariamente el ser humano tiene que nacer de nuevo. Y la verdadera
La verdadera necesidad de volverse a Dios está en tomar el ser humano una decisión. Aquellas vírgenes, 10 vírgenes, habla de 10 cristianos que recibieron a Jesús. Le dijeron un sí un día a Cristo. Desde el momento que la persona recibe a Jesús, la gracia de Dios a través de la sangre de Jesucristo nos limpia y nos cubre de todo pecado. Cuando la gracia de Dios es aceptada en el corazón de una persona, el Espíritu Santo entra a reposar en nuestras vidas. Y como razón de ello, Jesucristo te presenta delante de su Padre como una persona convertida, nacida al camino de Jesucristo. Lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo vino a buscar a Jesús por ayuda. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica en renunciar al mundo y a todos sus placeres y darle un sí a Jesucristo. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes habla de 10 personas que habían aceptado a Jesús, que le habían dicho un día un sí a Jesús. Pero en el proceso del caminar, llega un momento que a 5 se las cataloga como insensatas y a 5 se las lleva a determinar como prudentes. Entonces, ¿a qué le llamamos cristianos prudentes? Cristiano prudente es aquella persona desde el momento que recibe a Jesús en su corazón y da como crédito que Jesús sea el Señor de su vida. Aquella persona está dispuesta, como dice, a adaptarse al manual que es la palabra de Dios. Una persona virgen, prudente, un cristiano prudente es aquel que le dice un sí a lo que la palabra de Dios nos demanda. Necesariamente para eso tiene que haber un nuevo estilo de marcación de vida diaria, porque antes de conocer a Dios, cada uno decía amar a Dios a su manera. Pero cuando nosotros vemos aquí en la parábola, vemos que Dios define la necesidad de mantener nuestras lámparas encendidas. Entonces, si uno ve en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esta lámpara es la que nos va a guiar cómo el cristiano se debe conducir diariamente en la palabra de Dios. Aunque más de un cerebro siempre ha tratado de distorsionar y de desprestigiar esta palabra. Más de uno ha dicho: no, este es un libro que lo ha escrito un hombre. Normalmente, en cierto grado, es una verdad medias. Dios usó a hombres para escribir la Biblia. Pero si nosotros vemos lo que dice en Romanos, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta Biblia se escribió usando Dios vidas de seres humanos consagradas a la voluntad de Dios, y el Espíritu de Dios se movía y los llevaba a entender lo que se debía de hacer. Este libro no es un libro cualquiera. Entonces, la lámpara que necesitamos cada cristiano que le decimos un sí a Jesús, que estamos ya renunciando al mundo y sus placeres, aquí esta lámpara se llama la Biblia, donde cada vez que tú y yo invertimos un tiempo a leer la Biblia, Dios nos va a hablar por su palabra. Y Salmo 119 nos dice que la lámpara es la palabra de Dios. Ahora, en las 10 vírgenes dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. La prudente era aquella persona que después que recibe a Cristo pasa tiempo en esta lectura de la palabra de Dios. No solamente la lee, sino que trata de aplicarla a su vida diaria. Entonces, cuando la palabra es aplicada en la vida diaria, va a empezar a producir cambios, porque la palabra tiene poder. Esta palabra no es cualquier libro. Usted puede leer cualquier libro y no le cambia la vida. Cualquier libro que usted no le cambie, este libro te cambia. Aunque muchos puedan decir lo que contrario, pero la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que instruye al ser humano cómo uno se debe conducir
para la segunda venida de Cristo. Cristo está para venir. Pero ¿qué hacemos? Cuando nosotros los cristianos recibimos a Jesús, muchos de ellos toman en poco esta palabra. Pueden tener años en la carrera cristiana. Tienen muchos 10 años, 5 años, 10 años, 20, 40. Pero muchos de aquellos cristianos que un día Dios los perdonó, los lavó y les da un título de virginidad porque renuncian al pecado y le dan un sí a Cristo. Cristo nos limpia. Pero muchos de ellos toman en poco la palabra. Como decía el varón de Dios en muchas oportunidades, muchos cristianos somos domingueros. Que el día domingo agarramos, cuando llega el culto, agarramos la Biblia, la buscamos, la desempolvamos y recién ese día llegamos a la iglesia como asustaditos. Terminó el culto y vas a tu casa y nuevamente dejas la Biblia en un lado y poco o nada te interesa. Entonces, esa es una virgen insensata que ni siquiera se compromete a alimentar su propia alma. Cada vez que el cristiano lee la Biblia, está alimentando su propia alma. ¿Qué pasaría si el ser humano individualmente deja de comer por varios días y empieza a trabajar, a hacer sus quehaceres diarios y no se alimenta? Llega un momento que se va a caer, se va a debilitar y se va a caer, se va a enfermar o hasta puede morir. Cuando el alma del cristiano no es alimentada de la palabra de Dios, es bien fácil de que el hombre personalmente empiece nuevamente a ser atraído por lo que ofrece esta tierra. Nosotros somos cristianos que Dios nos llama que haya aceite en nuestras lámparas y en nuestra vasija. ¿Qué quiere decir? Cada vez que usted lee la Biblia, aquí encuentra usted el alimento para el alma. No solamente para el alma, sino también para el bienestar de este cuerpo físico. Aquí se encuentra sanidad, liberación, se encuentra la medicina que necesita el hombre. Entonces, la Biblia dice que aquellas vírgenes, dice, muchos de ellos tomaron sus lámparas, pero no tenía aceite. Estaba, como dice, que ya se les apagaba, se les acababa el aceite. ¿Qué representa el aceite en la vida de un cristiano? Es la unción, es la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, es buscarlo, que el Espíritu Santo nos pueda llenar, nos pueda revestir de poder para poder enfrentar primeramente a nuestra propia carne. Esta carne donde vivimos muchas veces tiene deseo de ir a la playa, tiene deseo de ir al cine, tiene deseo de ir a pecar. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. ¿Cómo poder nosotros mejorar nuestra relación con Dios? El Espíritu Santo es el que da vida a este cuerpo para llenarnos de fuego y poder buscar a Dios con ímpetu. Entonces, aquellas 5 vírgenes insensatas, poco o nada les interesaba buscar el bautismo y la unción del Espíritu Santo. La mayoría de iglesias hoy en la actualidad, ni el pastor, ni los líderes, ni la mayoría de cristianos a veces nos preocupamos por la llenura del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? A los que querían ser verdaderamente discípulos: vayan y esperen en Jerusalén. ¿Qué le dijo? El bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, empezaron a predicar con denuedo y podían ellos llevar en alto el nombre de Jesús. Una iglesia que anhela entrar a la vida eterna en cualquier faz de la tierra tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo en estos tiempos es como buscar, como dice, en un desierto un vaso de agua. Las iglesias poco o nada les interesa. Por eso yo siempre hablo que la iglesia que Cristo va a levantar son cristianos llenos del poder del Espíritu Santo, apartados de toda corriente y mañosería que ofrece esta tierra.
Usted me estará escuchando por este medio, hermano Lebrando, pero yo no tengo llenura del Espíritu Santo, Dios no me ha bautizado. ¿Me llevará al cielo? Es buena pregunta. Mire, yo le digo en el amor del Señor, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos da fuerza, nos da poder, convicción para mantenernos firmes y poder trazar metas con éxito, porque el Espíritu Santo está para instruirnos y darnos fuerza y puede, como dice, hacernos que nosotros podamos ser guiados en un mundo adverso. Ahora, ¿qué hay del cristiano que no tiene llenura del Espíritu Santo? Que nunca fue bautizado en el poder del Espíritu, que no habló en otras lenguas. Muchas veces el cristiano se vuelve tembleco, anémico o conformista y viene a ser parte de aquellos cristianos que a veces caminamos, como dice, como que poco o nada nos interesa. El cristiano tiene que buscar llenura del Espíritu y debemos mantener nuestra lámpara lleno de aceite. Mantener lleno de aceite significa estar lleno del poder del Espíritu Santo, estar siempre pendiente de caminar de la mano de la palabra de Dios y del bautismo de la llenura para poder orar con eficiencia. Ahora hablar del Espíritu Santo. Si usted busca 100 pastores, de los 100 pastores quizás 10 son llenos del Espíritu Santo, la mayoría no son. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta esa necesidad de que Jesucristo nos dijo que todo discípulo debería ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si el pastor no está lleno del Espíritu Santo, imagínate cómo estará la iglesia. Si él es el hombre que Dios pone para poder ser luz y guiar a la iglesia, imagínate aquellos pastores que no buscan la llenura. Yo siempre digo, el cristiano tiene que buscar llenura del Espíritu Santo para poder vencer, para que esta carnecita se pueda sujetar a lo que la palabra de Dios nos demanda. Y la Biblia habla que a la medianoche se oyó que ahí viene el esposo. Salid a recibirlo. Está diciendo que Cristo en cualquier momento va a venir y no sabemos a qué hora debe venir. Ahorita en el Perú, gracias a Dios, malo que bueno, el gobierno de una y otra forma está tratando de que ya se vayan abriendo las puertas para que la gente salga a trabajar. Más de una persona ya estamos más preocupados en lo que debemos hacer, buscar el ingreso, y empezamos a descuidar nuevamente nuestro campo espiritual. Aún me incluyo yo, porque yo también estoy en carrera, yo no soy mejor que ustedes. Pero Dios nos demanda a que no debemos descuidar, que no haya aceite en nuestra lámpara y en nuestra vasija. Debe haber este corazón, debe estar lleno del poder del Espíritu Santo. La iglesia, el cristiano, debe anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Debe orar para que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. ¿Y qué dice la Biblia? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no se nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Qué quiere decir? Cuando tú anhelas, tú tienes un carro y estabas conduciendo bien y se apagó, y te das cuenta que ya no tiene gasolina, todo está bien, pero no tiene gasolina. ¿Qué tienes que hacer? Ir a un grifo y buscar el combustible adecuado a la movilidad que tienes. Entonces, ¿qué es lo que Dios te quiere decir aquí? Toda persona que le ha dicho un sí a Jesús tiene que buscar una iglesia que sea llena del poder del Espíritu Santo, donde se practique y se cultive los dones. Si la iglesia no cultiva dones, no cultiva la llenura del Espíritu Santo, no usa esa arma poderosa, es una iglesia tibia o mediocre. ¿Y qué dice la Biblia? Al frío y al tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. Necesitamos el cristianos concientizarnos cómo estamos delante de Dios. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? Yo le digo en el amor del Señor, yo por años busqué el bautismo del Espíritu Santo, oraba de madrugada hasta que me cansé de buscarlo, el bautismo del Espíritu.
3 años continuos busqué el bautismo y no me podía llegar. Hasta que llegó un tiempo que yo me cansé y dije, quizás no es para mí esa bendición. Pasaron el tiempo. Yo recuerdo que más o menos a los 10 años, 9, 10 años, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Fue una experiencia muy buena que siempre la llevo como una señal de que Dios en su palabra, Él cumple lo que promete. Recuerdo que una vez fuimos a unos cuantos días de ayuno con un grupo de jóvenes. Nosotros fuimos a buscar fortaleza espiritual para poder seguir caminando en esta carrera. En esos años todavía no me había casado. Yo recuerdo que Dios empezó a tratar con cada joven en aquella reunión de ayuno de días corridos. Al quinto, sexto día Dios me bautizó a mí. Fue algo extraordinario y es algo extraordinario que muchas veces uno a veces no tiene fuerzas para orar, como que faltan, escasean las palabras en los labios. Yo le digo, Espíritu Santo, ven, ayúdame, usa mi lengua, quiero orar. Y el Espíritu Santo, al toque, uno siente acá que algo se mueve. Y al instante empiezas tú a hablar en lenguas y empiezas a orar y empiezas a... Quizás muchas veces no lo entendemos, pero la Biblia también habla de la necesidad de pedir a Dios el poder entenderlo. Gracias a Dios, hay cosas que cuando Dios me permite orar, yo lo entiendo, porque sé qué es lo que más o menos mi espíritu, mi alma se conecta con el espíritu y yo entiendo lo que estoy orando a Dios. Entonces, la iglesia tiene que buscar eso, el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia que Dios levantó en el día de Pentecostés, en esos 120 cristianos que Dios los bautizó. Ninguno de ellos era un cristiano después que fue bautizado anémico. Dice la Biblia que todos salían a predicar con denuedo y la iglesia de Jesucristo empezó a ser añadida nuevas almas por el impacto de la palabra de Dios, por esa unción que se usaba Dios a través de los siervos, hasta los diáconos. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando usted ve la historia de Esteban, la Biblia dice que Esteban era un diácono que había sido seleccionado para tener cuidado de las mujeres viudas, un hombre hasta para ese nivel de jerarquía, para cuidar gente con prudencia, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que había momentos que ellos predicaban de Cristo y que la gente no podía resistir a ese poder, a ese conocimiento que Dios usaba a estos hombres. Pero la iglesia de hoy, ¿cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos crecer? Estamos más preocupados en la modernidad que en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Nosotros los cristianos debemos, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No améis al mundo ni las cosas que te ofrece este mundo. Yo siempre digo esto, si nosotros la iglesia, todos buscaríamos la llenura, la unción del Espíritu Santo, la iglesia sería una bomba. Todo el mundo quisiera estar en un culto, cada día de culto. Pero ¿por qué ahora los cristianos no quieren, ni los mismos cristianos quieren estar en la iglesia? Porque la lámpara está anémica, esa fe, esa confianza está anémica, no está ferviente. Necesitamos entender que para ir a conseguir aceite, así como le dije el ejemplo del automóvil que quedó sin combustible, va al grifo. ¿Usted dónde va a buscar? Ahí tiene que ir a una iglesia donde se cultive los dones del Espíritu Santo. Tenemos 5 ministerios y 9 dones que Dios ha dejado para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy hablar de eso es como dice muchos dicen, no, eso es para los cristianos del Antiguo Testamento o para los primeros cristianos. No, la Biblia habla que estas promesas son para todos aquellos que creen en Él. La iglesia tiene que despertar. El cristiano tiene que buscar un interés personal.
cada mañana, cada día, Señor, lléname del poder de tu Espíritu Santo. Bautízame. Yo ya no quiero ser ese cristiano mediocre, tibio, que voy a la iglesia, hago acto de presencia y me voy a la casa y sigo haciendo lo que mejor me parezca. Yo les digo en el amor del Señor, todo lo que tú y yo podamos conseguir en lo terrenal, en cierto grado es bueno. Pero no es lo necesario ni lo suficiente como que para que te dé entrada al reino de los cielos. El cristiano tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que extendernos la mano. ¿Qué dice Isaías? Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer senda derechas a vuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que ayudar a tu hermano a levantarse. Pero las 10 vírgenes, Dios nos dice que Dios viene por esas 5 vírgenes prudentes. Y después dice, aquí después que sucedió ese acontecimiento, vinieron las insensatas y dijeron, Señor, ábrenos la puerta. Y él los dijo, no sé ni quiénes son, no los conozco. Está dando a entender que en el juicio final, cuando la iglesia sea levantada y empiece la iglesia a tener allá las bodas del Cordero, mientras acontezca un encuentro con el pueblo de Dios arriba, habrá mucha gente que se va a quedar. Y ese cristiano, quizás muchos de ellos se van a lamentar. Y es ahí donde quizás empezarán a buscar a Dios. Buscarán en las iglesias allá. Pero muchos de ellos, la Biblia habla de un remanente que va a ser salvado a precio de sangre. Donde hablar de Cristo, buscar de Dios, será un tiempo muy difícil. Hoy estamos a tiempo. La iglesia, el cristiano, tiene que empezar a establecerse en un lugar fijo. La mayoría de iglesias en la tierra, casi hoy ya no se busca la llenura de Dios. Yo escucho a hombres, a mujeres de Dios. A veces a mí me encanta aprender de otras personas que han caminado más que uno, pero casi pocos escucho hablar del bautismo del Espíritu Santo, donde las iglesias ya han dejado de cultivar eso. Y cuando la iglesia activa ese poder de la llenura del Espíritu Santo, Satanás y sus demonios tiemblan. No pueden acercarse porque es un cristiano lleno del poder de Dios. Cristo viene. Cristo está para levantar un pueblo. La pregunta es, ¿cómo está nuestra posición delante de Dios? Debemos rogar a Dios que nos ayude. A veces el cristiano ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, pero pasan los días, los meses, los años y ya se apaga esa lamparita. Ya no puede orar en lenguas, va a la iglesia como si no hubiese pasado. A otros ya fue una historia en su vida la llenura del Espíritu Santo. Una vez lo pasaron, pero ahí nunca más. Dice la Biblia que vuestras lámparas estén encendidas. La palabra encendida es caminar en comunión con Dios, en comunión con la palabra, en comunión con tu hermano, con tu hermana, con los que radican junto a ti. Eso te dice a ti y a mí a evitar a vivir peleados, a saber perdonarnos, amarnos, levantarnos, bendecirnos. Hay cristianos que maldicen a sus hermanos para que les vaya mal, que te desean el mal con sus palabras, con sus pensamientos. ¿Usted cree que esa es la iglesia que Dios va a levantar? Esa no es la iglesia que Dios va a levantar. Dios viene por una iglesia viva y activa que persevera y conserva principios de vida eterna. Yo sé que a través de este medio Dios me ha permitido de repente llegar a muchos lugares, pero yo les animo, quizás me están oyendo personas que han sido cristianas y ya por circunstancias de la vida, el mundo los atrajo. Pero la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis nos dice que él está dispuesto a entrarnos, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta. Quizás más de un cristiano conoce a Dios, pero nunca se preocupó en darse cuenta cuál es su posición en el reino de Cristo. Quizás es un cristiano de nombre nada más. Necesitamos mejorar. Necesitamos aprender a amar, a perdonarnos, a caminar en comunión en la casa, en la calle, en el trabajo y en todo lugar.
tratar cada día de despojarnos de ese viejo hombre que a veces no nos permite alinearnos a la posición que Dios nos demanda. Quizás hay más de un cristiano que a través de este medio necesita, como dice, oración. Yo sé que sí, hay un pueblo que está preocupado por su relación con Dios. Yo quisiera orar en esta hora y bendecir a aquellas personas que a través de este medio están tratando de buscar también a Dios. Yo sé que hay muchos hombres en diferentes iglesias que están predicando. Necesitamos ser generosos en un mundo tan adverso a la voluntad de Dios. Poder despojarnos, como dice, aún dando nuestro tiempito para afirmar la fe de aquellos que necesitan de Jesús. Y nosotros como cristianos que ya le hemos dicho un sí a Jesús, debemos esforzarnos a dar un buen testimonio, para que los que no conocen a Cristo puedan ver que tú y yo, verdaderamente Cristo mora en nosotros. Y para eso demandamos que siempre estemos al pie de la Biblia, pasando un tiempo meditando en esta palabra. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Si quería tener éxito, si usted ve en Josué 1, 7, 8 y 9, le da recomendaciones a Josué. Si él quería tener éxito en este peregrinaje que se le estaba encomendando, habían principios para que tenga éxito. Si nosotros como cristianos ya le hemos dicho un sí y queremos entrar a la vida eterna, tenemos que aplicar esta palabra como parte de la vida diaria. Así que la palabra de Dios dice en Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La necesidad de mantener un corazón íntegro como un verdadero cristiano, lleno del poder del Espíritu Santo, en una posición de las vírgenes prudentes, no insensatas. Y que dice en otra parte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se puede encontrar la voluntad de Dios? Aquí, en la Biblia. Cada vez que usted lee, es como que se está mirando en un espejo y Dios nos está hablando a través de su palabra. Bien, para terminar, yo quisiera orar por aquellas personas que de una y otra forma están a través de este medio. Saludar a mis hermanos, a la familia, a mi hermana Gisela Laurel, a mi hermanita Etel, a mi hermano John, a mis hermanitos, como dice, que a la hermana Rosa, a mis hermanitos que algunos están oyendo a través de este medio en Mocupe, en el norte del país, en Chiclayo, algunos hermanos que están en otras ciudades del Perú, que a través de este medio están oyendo. Dios me los bendiga ricamente. Pero antes de ello voy a orar para bendecir a cada uno de aquellas vidas, que Dios pueda prosperar y encaminar sus caminos cada día a una perfección mediante el poder de la palabra. Voy a orar, permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de ti para presentar, Padre, a este remanente que estamos, Señor mío, caminando en esta carrera. Padre, permíteme bendecir familia por familia, aquí, Padre amado, como parte del cuerpo de Cristo. Quisiera bendecir, Padre, la vida de mi hermana Gisela. Ahí donde esté, Padre, levanta, fortalece el campo espiritual de ella, para que ella pueda encaminarse en esa verdad tuya. Jesucristo de Nazaret, a través del poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, aviva aquella lámpara, que pueda ella despertar con su hogar, con su familia, hacia ese cambio que tú nos demandas. Desde aquí bendigo la vida de mi hermana Etel, Padre, donde esté también acá en esta ciudad de Lima. Puedas tú levantarla, fortalecerla, equiparla a ella, a su hogar, a sus hijos, dentro del temor y del amor y en la obediencia a tu palabra. Permíteme bendecir la vida de mi hermana Rosa, Padre, también. Que tú puedas levantar, Padre, sus manos cada día, pueda fortalecer esas rodillas para que pueda afirmarse cada día a la luz de tu palabra. Bendecimos su hogar, su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así bendecimos, Padre, la vida de mi hermano John, que donde esté también tú lo puedas levantar, lo puedas fortalecer, equipar y lo puedas, Señor, prepararse para el encuentro contigo. Y así como ellos, Señor, a las familias, Señor, que tú me permites, Señor, hablarles a través de esta palabra,
a los que están allá, Señor, en Chiclayo, en Piura, en Mocupe, en la ciudad, Padre, de Jaén, Padre amado, aquellos hermanos que están en diferentes partes, aún en la ciudad de Pucallpa, Señor. Bendigo estas generaciones, bendigo estas familias en el nombre de Jesús. Y todo aquel que escuche este programa a través de este medio, Padre, su vida sea edificada en el fundamento de la palabra de Dios. Su lámpara siempre esté encendida para la gloria de tu nombre. Bendigo también la vida de mi esposa, Padre. Su campo espiritual, levántala, fortalécela, equípala cada día más y más. Y que la gracia y el amor de Dios nos siga fortaleciendo para seguir adelante en esta carrera. Y así bendecimos, Señor, a cada familia, Padre, que tú nos permites hablar la palabra. A la familia de mi hermana Sosa, Padre, a mi hermano Jorge Porra, Padre, levante estas familias, equípalos a la luz de tu palabra. Bendícelos, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Bendice la vida de mi hermano Santiago, Padre, levante este varón, equípalo cada día más y más para el encuentro contigo. Bendice la vida del pastor Pedro Cabrera, su familia, su generación, que están pasando momentos difíciles, Padre. Levante estas familias para la gloria de tu nombre. Levántalos para la gloria de tu nombre. Que tú tengas misericordia de estas familias cada día y de tu siervo allá en Mocupe. Y así te pido también, Señor, por la familia de tu sierva, la pastora Marlene, Padre, que ella tomó, Padre, la delantera. Yo sé que ella está en tu presencia, pero desde aquí, Padre, permíteme bendecir la generación que tú le has dado, Padre. Bendigo su hogar, su familia, sus hijos, sus nietos, para que el amor de Dios y la gracia tuya los pueda fortalecer a seguir adelante en esta carrera. Y así como ellos, Padre, bendigo la vida de tu siervo, el pastor Alex, su esposa, la obra que tú les has encomendado. Levanta y fortalece la vida de tus siervos para la gloria de tu nombre. Y así como ellos, Padre, bendigo la generación, Señor, de mi familia y en Pucallpa, que ellos también trabajan en las diferentes obras donde tienen responsabilidad. A cada siervo, a cada sierva, a cada miembro de las iglesias, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús para que ellos puedan seguir adelante haciendo tu voluntad. Oramos y quebrantamos todo espíritu de traición, todo espíritu de chisme, de habladuría que se levanta contra el cuerpo de Cristo. Lo atamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos defienda. Oramos y bendecimos, Padre, también la vida de los jóvenes, de los niños y de toda familia, Padre. Líbranos de toda peste destructora, de toda obra del mal. Como dice tu palabra en Salmos 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Padre, en el nombre de Jesús, a todo lo que le hemos dicho un sí a Jesús, permítenos caminar siempre en integridad. Permítenos siempre, Padre, encaminar en esa integridad. Bendigo la vida de cada siervo, de cada sierva en el Perú y en el mundo entero, de los que predican tu palabra, Padre. Levántalos, fortalécelos, equípalos a las iglesias que tú les has encomendado. Ellos puedan trabajar para la gloria de tu nombre. Y haya un mover, un despertar del Espíritu Santo en cada iglesia donde se habla de Jesucristo de Nazaret, y que podamos buscar esa llenura y ese bautismo en el poder del Espíritu Santo, que seamos una iglesia prudente, preparándonos para tu segunda venida, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos el cuerpo de Cristo en el Perú y el mundo entero. Amén y amén y amén. Así que, mis hermanos, Dios me lo bendiga ricamente. Esperemos que siempre podamos compartir la palabra de Dios a través de este medio, y que la paz de Dios y la gracia esté con cada uno de vosotros. Dios me lo bendiga ricamente.